Vamos a hablar de, cómo no, de Overwatch, uno de los juegos que tuvo mucho tirón también. Hará 2 años ya, ¿no? Sí, 2 años. ¿Va a ser en mayo? En mayo, sí. Más o menos. O mayo, junio. No, y te voy a decir en mayo porque a mí me lo regalaron por mi cumpleaños. Ah. O sea, que fíjate, demasiados datos estoy dando, perdón. Lo dicho, que es uno de los juegos al alza y que Blizzard le ha dado un tirón espectacular. A ver, Blizzard dejó muy claro cuando hizo este juego que lo que quería era competición. Quería que fuera un juego competitivo, ni más ni menos. Y obviamente con la Overwatch League lo está demostrando. No sé si has podido ver el escenario. Yo cada vez que lo veo es una pasada. O sea, el cómo ponen todo el escenario con los mapas de fondo, las luces, incluso in-game, como vemos, tienen los colores del equipo, ¿vale? Sí, porque es un juego muy frenético, ¿vale? Entonces, el espectador, si no está acostumbrado, se pierde. Sí, o sea, verdad, eso sí es verdad. Los que somos jugadores de Overwatch habituales o incluso, me refiero a habituales a todos los días, incluso no hace falta que seas excesivamente bueno, solo con que juegues te das cuenta de que este espectador, sí, esta esencia, es difícil de ver si no estás adecuado a ello. Porque pero puede llegar a ser muy bonito, ¿eh? No, es muy bonito porque visualmente es precioso de ver, un montón de espectáculos y colores, pero no tienes una vista desde arriba como por ejemplo el LOL, sí. Exactamente. Entonces cuesta un poco más a lo mejor seguir, ¿no? el curso de la partida, pero precioso. O sea, a mí me gusta mucho lo que están haciendo con la Overwatch League, pero sí que es cierto que falta competición a mi modo de ver, por ejemplo, en España. Por ejemplo, aquí sí que han separado totalmente. Pero bueno, antes de seguir, vamos a explicar un poquito lo que es Overwatch. Overwatch es un juego basado 6 contra 6. ¿Sí? Hay varios tipos de personajes que puedes llevar. Los típicos de tanque, típicos de agilidad, DPS. Sí, tienes los tanques, ¿vale? Que dentro de tanques tendrías como tanques puros y off-tank, ¿no? Un poquito que es menos aguanta, pero mete un poquito más de daño. Correcto. Luego dentro de los de DPS tienes, si quieres te lo explico, es un poco a lo mejor denso, pero sí, hay que hacer un pequeño hit scanner, que serían pues eso, balas directas, los proyectiles, pues tarda más en llegar la bala, ¿no? Pues eso, misiles, por ejemplo. Luego tienes los de defensa, que son los raritos del juego, ¿vale? Que son los Torjon, los que ven torretas, las Maze. Estos son un poquito circunstanciales. He sido mucho de Junra. Eres de esos, ¿eh? Uf, me encanta. Me acabas de decir mucho. Luego ¿Sí? hablamos. Sí. Venga. No sé si tendremos que seguir hablando. Bueno, como te iba diciendo, luego tienes los supports, ¿vale? Que tienes los que curan puramente, ¿no? Sí. Y los que meten a lo mejor velocidad o escuditos, ¿no? Un poquito más variadas, ¿no? Sí. Pero tienes siempre los puros y los que te dan mejoras. Y en los equipos normalmente se llevan 2 supports, uno que cura más y otro más ágil, escudos, tal, o puedes hacer variaciones, pero suele ser así. 2 tanques, 2 DPS, puedes llevar 3 tanques, un DPS, ahí ya depende del meta. Según mapa, según el equipo contrario, también hay mucho de estrategia, hay que decirlo. Tiene su estrategia que solo hace bonito. Vas a hablar un poquito del referente de este juego, como estamos diciendo, que es la Overwatch League, en el cual pues lo han hecho en formato un poquito muy claro, Blizzard, muy Blizzard, es todo muy Blizzard, ¿no? Con su pretemporada, con sus 4 fases, eliminatorias, una gran final, también va a haber All-Stars, es un poco... ¡Buah! De hecho, creo que están en la fase 2. ¿Sí? ¿Vale? Ya han pasado, pues obviamente, la prefase, ¿no? La fase 1. Fase 2, semana 4 están. Efectivamente. Ahora mismo, bueno, son 12 equipos, ¿vale? Y el primero con el último hay bastante diferencia de puntuaciones actualmente, ¿vale? El primero que está ahora mismo es New York Excelsior. Los nombres de los equipos están muy bien. Y hay que decir que también son franquicias. Eso es verdad. A lo NBA, que eso sí que es una muy buena opción, a mi punto de vista. Y tiene nombres muy excéntricos. Sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver el dale. A ver, primero tenemos a New York Excelsior, ¿vale? Que aunque esté en primer puesto, no hay una diferencia muy exagerada que digamos, como vemos, ¿vale? Seoul Dynasty, London Spitfire, Los Ángeles Valiant. Los Ángeles tiene 2 equipos, por cierto. Houston Outlaws, Philadelphia Fusion, Boston Uprising, Los Ángeles Gladiators, este es el segundo, San Francisco Shock, Dallas Fuel, Florida Mayhem y Shanghai Dragons, que bueno, no ha ganado nada. Se queda ahí, está ahí. Sí, como curiosidades de equipos, hay 3 españoles en este momento, ¿vale? Correcto, sí. Lo cual siempre es maravilloso porque a veces los españoles no tenemos suficiente, ¿no?, repercusión.
Bueno, poquito a poco vamos. Efectivamente. Vamos poquito a poco. Por ejemplo, en el fútbol ya hay mucha más visualización. Sí. Y bueno, la liga supuestamente es de lo mejor que hay. Pero en los eSports yo creo que poquito a poco vamos Poco a poco, haciendo cositas, sí. Pero siempre alegra, ¿no? Dices, Sí, joder, ahí claro que están. sí. Es más, yo lo veo y hago... Y ya está. O sea, me alegro, me alegra la mañana, sí, ya está. Mira, tenemos a Neptuno, ¿vale? En Philadelphia Fusion. Neptuno, como sabemos, jugador de Counter, de LoL, siempre Bueno, ha sido pro en todo lo que ha tocado, ¿vale? Es el que siempre que se habla de él es juego que toca, juego que revienta. Ujú. Empezó como DPS, ¿vale? Y ahora mismo está como support en Philadelphia Fusion. Es muy bueno, las cosas como son. A mí me da mucha pena que haya perdido el ser DPS, pero es que es una persona que da tan buenos... ¿cómo se dice? Resultados. No, directrices in-game. Directrices también, sí, vale. Que los supports son los que mejor Los dirigen. que dirigen, sí, claro, y- no tienen que estar al frente, van un poquito más por atrás. Efectivamente. Luego tenemos a Harry Hook, ¿vale? Con Dallas Puel, que era jugador de la sección española de Team Fortress 2, ¿vale? Un chaval maravilloso Que y sepas buenísimo. Que a ese juego, o sea, al Team Fortress 2, madre has mía, dado? la de horas y horas y me divertía mucho. Y cuando sacaron el Overwatch me dio mucha rabia porque dijo, joder, ¿qué tal? Pero es que luego es mejorado y me gustó muchísimo. Pues es muy curioso porque Harry empezó, tenía un ordenador... ¿Qué mierda? Un ordenador horrible. La boca. La boca. Un ordenador horrible y aún eso era buenísimo y le tenían Sí. de support en equipos muy buenos. Y el día que se puso un PC bueno, dijeron, vete de DPS. o sea, Evidentemente. y muy bueno también, ahora también está de support. Y Dak, ¿vale? Que está en San Francisco Shock y también de support. Y es un Lucio buenísimo también. Muy, muy bueno, muy característico. Vivía en Estados Unidos, por eso en España sabíamos menos de él, porque no sabíamos que había o no. Pero muy, muy bueno también. ¿Y qué más características así curiosas? Por ejemplo, en Shanghai Dragons hay una chica jugando, ¿vale? Que se llama Meguri, que ¿Van a fichar otra más en otro de los equipos? ¿Me suena? yo creo que es esta la que dices tú. Puede ser, puede ser. Puede ser, a lo mejor no estoy yo, ¿eh? Es que Tampoco. hace, no sé si... La ficharon hace bien poco, poquito, ¿eh? Hace bien poquito, o sea... De hecho, iban muy mal Shanghai y la gente era como a ver si con Meguri... Porque porque además es buenísima, es porque me han dicho. muy buena, tan buena que en su momento le hicieron pruebas, le tuvieron que hacer pruebas en persona para ver que no estaba haciendo cheats, o sea, para que no llevaba chetos, porque era Explicamos lo de los cheats, digamos que son ayudas externas a un juego para ser mejor. Es decir, no es tu habilidad, sino que es un programa que, pues sí, ¿Hay hay de veces? eso, pero estamos luchando Sí. contra ello, lo juramos. Por lo menos con las ganas de... Sí. Hay veces que hay gente tan buena que no o sea, ni Sí. siquiera los del juego se creían que pudiera tener que esa fuera habilidad. de ella y no un programa, ¿no? Y bueno, están ahí a ver si remontan, pero bueno, un poquito difícil, ¿no? Llevan Bueno, pero 0-16. No es la primera vez que se hace algo así y luego pues eso, va para adelante. Esperemos. Tengo aquí la noticia que es... ¿Sí? No, vale, es otra noticia que me he confundido yo de noticias. Eso es un Sí, jugador que ayer efectivamente, creo al mismo Sí, Dallas fue el que Se ha quedado sin relega a XQC. XQC. Y pues no sé por qué se me ha... mi cabeza. Bueno, sigamos un poquito hablando de la Overwatch League. ¿Cuántos partidos se van a disputar a lo largo de...? Es decir, ¿qué consta lo que es la season? ¿Qué consta lo que es una semana, por ejemplo? ¿Cómo lo hacen? Vale, pues por ejemplo, tenemos aquí los partidos, ¿vale? Normalmente se juega de jueves a sábado, Correcto. ¿vale? Y bueno, pues como veis, tienen sus partidos, ¿no? Y van sumando derrotas o victorias, los mapas si se empatan o no. Bueno, antes no se empatan, ¿no? Pero bueno. Bueno, Y siempre hay esto, sí. desempate. Sí. Además es un BO1. Sí, Siempre por va a ser en total 4 fases, ¿vale? Ahora estamos en la segunda, de 5 semanas cada una, ¿vale? Esto creo que nos deja como que en los playoffs son en julio, es Sí, decir, creo cuando que sí, ya... creo que me suena a mí que creo sí. que es del 11 al 22 de julio, hay como 2 semanas Ujú. y se hacen estos playoffs con los 6 primeros, ¿puede ser? ¿O 4? ¿Cuatro? Puede ser 4. A ver si nos- Creo que son con 4 Tengo por primeros. aquí- No, a ver si nos lo dicen ahora en producción, que lo sepamos, pero vamos, hacen los playoffs. Los playoffs, ¿vale? Y ya sería esa la fase, o sea, la final, ¿no? La gran final, y luego tendrás pues un fin de semana que serán con los All-Star. Típico lo All-Star, típico, sí. ¿no? Muy a lo... Bueno, cuando hay un mundial, ¿no? De LOL también, ¿no? Siempre le dan Sí. mucho bombito, tiene sus pases. Pero esto yo creo que lo están igualando, o sea, lo están comparando mucho con el tema de la NBA. Sí. Es decir, que hay un montón de... Es más, juegan de una
de una del ciudad. oeste al este, Sí. juegan entre ellos, hacen el All-Star. Juegan en una ciudad, luego juegan en correcto. la del otro, se van trasladando, sí. Y hay otra cosa que, por cierto, quería comentar yo y que me gusta mucho de la Overwatch League, y es que se han empeñado en que haya contratos, ¿vale?, para los jugadores por un año, que no puedas dejar tirado al jugador, le Correcto. respaldan mucho, tiene su Que seguridad obligan tanto al jugador social. como al equipo. Efectivamente. Creo que es durante un año, tienen un salario anual, ¿vale? Creo que sí eran unos $50.000. Que no está nada mal. Que ya está bastante Nada mal. bien. Y tienen... Y estamos hablando del mínimo. Sí, sí, de O sea, mínimo de $50.000 tienes que tener estos 6 jugadores durante un año, a menos que bueno, se hable, ¿no?, rescindan, etc., cosas de este estilo. NBA. NBA, efectivamente. Y es una cosa que yo creo que para los eSports es un paso muy bueno, porque es una cosa que a veces pasa mucho y es que los jugadores se ven a veces un poquito al aire, ¿no? De no me siento protegido o me pagan, o no te pagan muy poco y al fin y al cabo eres un jugador de, jolín, que eres de los mejores del mundo, ¿sabes? Pero has caído en un equipo que no te Por está ejemplo, efectivamente. explotando bien o Sí. y entonces pues terminas mal. Y en ese aspecto esto está muy bien, la Overwatch League, porque quieren forzar, Potenciar. forzar y potenciar a que se cumplan estas normativas, que es como debería ser. Además hay sanciones. Hemos visto Sí, que hay sí, sí. sanciones tanto a jugadores por, digamos, malmeter contra su equipo, contra un Efectivamente. jugador, contra Hablar mal, incluso, faltas de respeto. Lo típico trash talk, ¿no?, que Sí. se llama, que es hablar mal del contrincante. Incluso con eso están teniendo Sí. multas y yo lo veo genial.